Estimados alumnos, nos encontramos en nuestra segunda clase tutorial, para abordar la cuestión de las oraciones subordinadas en español y su comparación con el inglés. Comenzamos entonces por definir una oración o proposición subordinada. Bueno, se entiende por proposición subordinada toda oración o cláusula que depende estructuralmente de otra oración, denominada oración o cláusula principal. En este caso, abordaremos tres tipos: las oraciones subordinadas sustantivas, las oraciones subordinadas relativas y las oraciones subordinadas relativas libres, así como sus equivalentes en inglés: noun clauses, relative clauses y free relative clauses. Comencemos entonces por definir las oraciones subordinadas sustantivas, que son oraciones que desempeñan funciones características de los sustantivos o de los grupos nominales, es decir, de sintagmas nominales. Por ejemplo, Trump pretende que las empresas de Estados Unidos presenten sus cuentas cada 6 meses. En este caso, la oración subordinada sustantiva es la que está entre corchetes y subrayada y ocupa, como dijimos, la posición que podría ocupar un sustantivo o un sintagma nominal. En este caso, la función es la de objeto directo. Los tipos de oraciones subordinadas sustantivas pueden dividirse en tres: las oraciones declarativas, oraciones interrogativas indirectas y las oraciones exclamativas indirectas. Y como vemos, en el primer caso, sé que está contento, la oración subordinada, en este caso, sería que está contento, la que está entre paréntesis y subrayada, y tiene polaridad declarativa. En el caso de la interrogativa directa, tenemos dos ejemplos: averiguaré si nos han descubierto o no recuerdo quién te llamó, las dos con polaridad interrogativa. Y en tercer lugar, es indignante cómo nos han tratado. En este caso, cómo nos han tratado sería la oración subordinada sustantiva y tiene polaridad exclamativa. Muy bien. Dentro de las funciones que podemos mencionar de las oraciones subordinadas sustantivas, podemos mencionar la función de sujeto, de objeto directo y término de preposición, como cualquier otro sintagma nominal o sustantivo. En el caso del sujeto, tenemos conviene que aproveches el tiempo o es curioso quién lo dice, ¿sí? Dentro del objeto directo podemos mencionar esperamos que se reponga pronto o ya veré cómo puede hacerse. Y por último, dentro del término de preposición, me acuerdo de que te gustaba el teatro. Muy bien. Ahora pasemos a las oraciones subordinadas relativas, que son oraciones que, a diferencia de las sustantivas, modifican a un segmento que las precede, casi siempre de manera inmediata, y que se denomina antecedente. Estas oraciones están encabezadas por un pronombre, o un adverbio o un determinante relativo, o bien por algún grupo sintáctico que formen estas voces. Por ejemplo, me gustó la historia que contaba el libro. En este caso, la oración subordinada relativa sería la que está entre corchetes, encabezada por un pronombre relativo que, y modifica a un antecedente, en este caso, la historia, ¿sí? A diferencia de las sustantivas que ocupaban una posición o una función típica de los sintagmas nominales o de los sustantivos. Los relativos que incluyen estas oraciones subordinadas relativas pueden ser simples, como en la luz que entra por la ventana, o complejos, es decir, compuestos, como en la cuestión a la que me refiero. En este caso es simple porque la oración es encabezada por el relativo que. En este caso es compuesto porque necesita de tres constituyentes: a la que me refiero, ¿sí? A la que sería el relativo compuesto. Y los antecedentes serían la luz y la cuestión, respectivamente. Por último, podemos mencionar las oraciones subordinadas relativas libres, que son similares a las relativas propiamente dichas, pero que, a diferencia de estas últimas, incorporan semánticamente su antecedente, pero no lo expresan de manera sintáctica. Como por ejemplo en "quien dice eso, miente".
y podemos contraponerlo con la oración subordinada relativa propiamente dicha. La persona que dice o que diga eso miente. ¿Sí? En el caso de la relativa propiamente dicha, tenemos el antecedente y eh, y el relativo que introduce la cláusula. En el caso de la relativa libre, directamente es encabezada por el relativo, pero carece de antecedente. La mayor parte de estas construcciones equivalen a grupos nominales y ejercen sus mismas funciones sintácticas. Es decir que eh, dentro de las funciones sintácticas son muy similares a las relativas a las oraciones subordinadas sustantivas. Bien, now let's switch to English. As we've said, noun clauses may be either declarative or interrogative in nature, and they have the same syntactic distribution as a noun phrase. She didn't realize that the corrections were wrong, and I wonder what she said to him. The first example is a declarative noun clause, and the second example is an interrogative noun clause. Now, in the case of relative clauses, as we've said, they add some kind of extra information to a sentence by defining a noun or a noun phrase, which we call the antecedent, as in Spanish. And they may be introduced by a relative pronoun, a relative adverb, or a zero relative, that is, no relative at all. Let's see some examples. The woman who lives next door works in a bank. This is the place where they met for the first time. This is the man I saw. In the first case, the antecedent is the woman, and then we have the relative clause, who lives next door. In the case of this is the place where they met for the first time, the antecedent is the place, and this is the relative clause. And in this case, we have the relative, the antecedent, but we do not have a relative. That's why we say that there is a zero relative. There is no relative at all in this case. But it could be rephrased as, this is the man that I saw. Last but not least, we have free relative clauses, which are a special type of embedded finite clause, and they have the same syntactic distribution as noun phrases, but they lack an overt antecedent, that is a manifest and evident antecedent, as in, what they say is completely untrue, or I will go where you ask me to go. And as we see, they rely on a free relative operator, including but not limited to what, how, and where. As we've said, these types of sentences lack an overt antecedent, as opposed to relative clauses proper, and they have the same syntactic distribution as noun phrases, which is a very similar feature that's shared with noun clauses. Bien, como conclusiones, podemos mencionar que al comparar las características entre las lenguas, en el caso de las oraciones subordinadas, podemos esbozar o caracterizar la colocación de los constituyentes a las oraciones. Podemos comparar las formas y sus significados, como en muchos casos coinciden, y además podemos recurrir a terminología apropiada y fundamentación teórica específica para fundamentar nuestras elecciones. Que este es el propósito más importante que tenemos en esta cátedra, que es justamente no solamente conocer la formación de las oraciones o sus constituyentes, sino también utilizar la terminología correspondiente para poder fundamentar nuestras elecciones. Muy bien, con esto damos por finalizada la clase. Saludos.